Bueno, pues yo creo que vamos a empezar la sesión de hoy. Bienvenidas a todas las personas que estáis conectadas. Nos alegra ver de nuevo caras conocidas ya de los días anteriores. Como sabéis, estamos en el curso que imparte Miguel Ibáñez Ramos, 12 temas para meditar con el Evangelio de San Juan, en colaboración con Amigos del Desierto. Antes de empezar, vamos a dar algunos avisos. Para cualquier duda o consulta podéis escribir a envíos@amigosdeldesierto.org. Esta sesión está siendo grabada, ya lo habéis visto también en vuestras pantallas. La idea es que podáis volver a verla en diferido, o las personas que no hayan podido conectarse hoy pues también tengan la oportunidad de ver esta sesión después. La charla se va a publicar en YouTube. Tenéis un correo de ayer de Amigos del Desierto con el enlace para acceder a las grabaciones, pero no obstante lo voy a poner otra vez hoy también por el chat por si alguien no ha podido ver el correo. Indicar también, como los días anteriores, que a lo largo de toda la sesión podéis ir enviando vuestras preguntas por el chat de esta reunión y Miguel le responderá al finalizar su presentación. Sin más, vamos a dar comienzo a la sesión de hoy. Hoy nos toca el tema del que nos va a hablar Miguel, va a ser entrevista con Nicodemo, la experiencia como un nacer de nuevo, sentido del bautismo. Miguel, bienvenido de nuevo un jueves más, te cedo la palabra y muchas gracias de antemano por acompañarnos y por enriquecernos con tu palabra. Pues muchas gracias a ti por esa presentación, como siempre, y muchas gracias a todos y a todas los que os habéis convocado en esta tarde-noche. Mucho para algunos es noche ya cerrada, ¿no? Porque hay gente que está desde otras latitudes. Es para mí siempre un gusto el compartir estas ideas, y justo ahora que estaba viendo el título, que por cierto lo puse yo, o sea que no quiero echar la culpa a nadie, me di cuenta que no era muy correcto. Porque dice 12 temas para meditar y en realidad son 12 temas para ayudarte a tu meditación. Porque no pretendo que lo que vamos a hablar aquí sean temas que uno carga en su mente durante la práctica del silencio, ¿no? Sino más bien ideas, aportes que te ayuden a hacer tu práctica de silencio. De manera que lo que aquí hablamos son pautas que cuando vayamos a sentarnos las tenemos que dejar fuera. Con lo cual dices, bueno, pues vaya, cuánto esfuerzo para eso. Sí, pero a veces ayuda, ¿no? Eso es lo que en el fondo en la cultura griega se llama un pedagogo, ¿eh? Un pedagogo. Sabéis que el pedagogo era el esclavo que conducía al niño de la mano o que le enseñaba, pero en ese sentido, ¿no? Que le conducía. Pues esto es parecido, ¿no? El texto, la palabra, es como un pedagogo que nos introduce en el misterio, pero en el misterio hay que entrar desnudo, solo, cerrando la puerta atrás y lanzándose al vacío. El pedagogo nos ayuda a, bueno, no tener mucho miedo y lanzarnos. Esa es un poco la idea. Bien, como siempre, como ya he hecho en un par de ocasiones, pues quiero comenzar con un brevísimo resumen que nos conecte con la charla anterior y que nos haga percibir cómo hay como un hilo conductor dentro de la imagen que tiene Juan del Evangelio, que es que no tiene en principio una narración construida, ¿no? Sino que va apareciendo como distintas escenas y con unos pequeños versículos que suelen llamarse suturas, conecta unas con otras. Como recordáis, el otro día estábamos viendo que el sentido del milagro, el sentido del signo, era precisamente conseguir o facilitar que los discípulos se fiasen de Jesús. Fijaos qué cosa tan curiosa, ¿no? El evangelista pone de relieve que gracias a ese signo los discípulos se fiaron de Jesús. Y la primera pregunta que nos hacemos en este enlace con lo de la vez anterior es: ¿y qué
es un signo, porque estamos acostumbrados a ver el Evangelio, a leer el Evangelio y que los milagros nos parezcan lo normal. Pero por definición el milagro lo que tiene es de no normal, ¿no? Y la palabra que usan en griego los evangelistas para decir que es un milagro es semeia, semeia, es decir, signo. La palabra semeia es de donde viene nuestra palabra cotidiana semáforo, ¿vale? Semáforo es el que muestra un signo. Eso es semáforo. Bueno, pues semeia lo que significa es signo. ¿Y qué es el sentido? ¿Cuál es el sentido de un signo? El sentido de un signo es una realidad que fija nuestra atención y nos permite entender, dar un salto a otro plano, el plano de la significación. Esto es muy importante. Estamos hablando de algo que hace de puente hacia algo. Y hoy vais a ver por qué os lo digo, porque va a aparecer. Entonces, ¿qué tipo de signos recoge el Evangelio y cómo en los signos que recoge el Evangelio nos conecta con una tradición antigua del judaísmo? El signo hace referencia a algo que produce asombro y produce asombro porque aquello que significa, es decir, aquello que está ocurriendo, no entra dentro del marco habitual en el que nosotros conocemos la realidad. Eso es lo que produce asombro. Fijaos, el signo está vinculado con la emoción del asombro o de la sorpresa. ¿Sorpresa por qué? Porque nosotros esperamos que ocurra algo que no ocurre o ocurre otra cosa diferente. Eso, en la tradición del Antiguo Testamento, era una realidad vinculada con el profetismo. Los profetas se servían de signos para atestiguar la presencia divina en su misión, es decir, en aquello que ellos estaban haciendo, que aquello que ellos hacían no era fruto de la ilusión, de la magia o de sus capacidades humanas, sino fruto de la presencia divina. Este era el concepto y era tan importante que llegó a acuñarse un término que en el Antiguo Testamento es como un término técnico, que es signos y prodigios, otot u mofetim, así dicen en el Antiguo Testamento. Es como una coletilla que se mete en muchos textos como referencia a una acción divina que altera el orden de las apariencias y suscita la confianza en el profeta. Pues bien, esa tradición judía es la que recoge Juan en el libro de los signos y que pone como punto de partida en este signo que hemos visto el otro día, el de las bodas de Caná. Por hacer un breve resumen, lo que nos damos cuenta es que los signos tienen varios ámbitos, pero siempre los mismos. O bien son fenómenos de conocimiento, el profeta sabe el pensamiento, las intenciones, la personalidad, circunstancias de la persona que tiene enfrente, signos de conocimiento. Lo vamos a ver el próximo día con la samaritana, por ejemplo, ¿no? Lo hemos visto, si os acordáis, en Natanael, cuando Jesús le dice, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Y entonces Natanael responde, tú eres un profeta. Fijaos el enlace, ¿no? Hay fenómenos de curación, es decir, enfermedades que son curadas, mejoras de la salud, incluso en el caso de la tradición cristiana de Jesús, resurrección de muertos, caso de Lázaro, ¿no? Bien, hay otros que son control
o sí, control, digámoslo así, sobre fuerzas de la naturaleza, incluidas las fuerzas del mal. Y por último, tenemos fenómenos de transformación, que es el que acabamos de ver. Estos fenómenos de transformación, que lo vemos, por ejemplo, también en el profeta Elías, cuando va a la viuda de Sarepta y se da cuenta que van a terminar con la harina y el aceite, y le dice, pues déjamelo a mí y dame de comer, y como consecuencia de ese gesto, de esa confianza, la harina no se acaba, el aceite no se termina. Una resonancia también muy parecida a la multiplicación de los panes y los peces de Jesús, ¿no? Es decir, que esto pertenece ya a una tradición. Y es una tradición que no es exclusivamente judía. No es exclusivamente judía. Es una tradición que vemos atestiguada, por ejemplo, en la India, en la tradición yógica, por ejemplo, los siddhis o los que se expresan en los Yoga Sutra de Patanjali, en el Samanaphala, por ejemplo, Sutra, que es uno de los sutras donde se explica también hechos extraordinarios del Buda, en el Digha Nikaya. Es decir, que vemos que en la tradición mística religiosa existe este elemento común que conecta plenamente con la confianza en el profeta. En este caso diríamos más, con la autoridad en el sentido de autor, es decir, de capacidad que tiene este individuo de despertar algo en mí. Pues bien, visto esto, nos encontramos con que el evangelista va a utilizar el signo, en muchos casos, para moverse en dos planos. Y esto es característico de Juan. Uno es el plano de la percepción ordinaria, de la lógica, de lo que en una tradición normal podríamos decir que nos presenta la seguridad en el orden de la realidad, y otro plano es el plano de la trascendencia del orden natural. Es decir, que si podemos decir que las cosas son así, el profeta nos muestra que eso es relativo y que son de una manera pero pueden ser de otra. Estos dos planos van a dar lugar a lo que en el texto de San Juan llamaríamos las paradojas, el lenguaje paradójico, que hoy vamos a ver de una manera especialmente clara en este texto. Y por último, en relación a esta introducción del capítulo de hoy, tenemos que tener en cuenta que este signo que Jesús ha realizado y que le ha dado una autoridad frente a sus discípulos, que le ha dado una confianza respecto a sus discípulos, este signo pone de relieve que el ritual principal que va a usar Jesús, que es el bautismo, en el fondo se mueve en estos dos planos. El plano de la apariencia y el plano de la transformación. Este es el contexto. Y os digo este contexto porque el texto en el que vamos a detenernos hoy es básicamente una catequesis sobre el profundo sentido del bautismo. Este es el verdadero meollo del texto que vamos a ver hoy. Con estos matices, pues vamos a ver cómo está encajado este texto dentro de la narrativa del autor, de Juan, ¿vale? Os decía el otro día, y creo que es interesante tenerlo en cuenta, os decía el otro día que Juan habla en dos planos. Habla, por un lado, narrando lo que les aconteció a los personajes de los cuales él menciona
el texto, por ejemplo, en este caso Nicodemo, sus discípulos, María, es decir, habla de lo que les ha pasado a ellos, pero al mismo tiempo Juan está hablando de lo que les pasa a sus compañeros de comunidad. Esta parte es muy interesante. Es decir, Juan está jugando con lo ocurrido en tiempo de Jesús, pero para entender lo que está ocurriendo en su comunidad en su tiempo. Y hablamos de una distancia de tiempo importante. Juan cuenta acontecimientos del año 30, ¿verdad? Acontecimientos vividos antes de la resurrección para entender los acontecimientos reales de su época, de su comunidad y de los cristianos que han vivido el proceso de la muerte y resurrección de Jesús y por tanto ya han desarrollado una práctica de fe. ¿Y por qué escribe Juan esto desde esta perspectiva? En el año 95, en torno al 95 de nuestra época, de nuestra era. ¿Por qué escribe Juan? Porque en ese momento necesita reafirmar, reavivar en su comunidad la experiencia espiritual. Esa es la razón principal por la que él escribe. Y hay un aspecto que creo que lo dije, pero lo quiero repetir. Hay un aspecto muy interesante. Vosotros sabéis que el cristianismo primitivo hasta el año más o menos 70, 80, estaba muy marcado por la fe, la creencia de la inmediata venida de Jesús. El propio Pablo continuamente está hablando de este tema. ¿Y qué ocurre? Pues que va pasando el tiempo y esa realidad no sucede. Entonces, toda la teología anterior al año 80, al año 70, es una teología de la inminencia del reino. Pensemos cómo comienza el Evangelio de Marcos. El bieldo, el hacha está en el tronco. El bieldo está ya en medio de la cosecha. ¿Por qué? Porque es inminente la venida del reino. Esa perspectiva de inminencia de la venida del reino, para muchos cristianos les daba la perspectiva de que, en definitiva, la muerte y resurrección de Jesús era un signo del final de los tiempos. Es decir, el final de los tiempos era inmediato. Y del mismo modo que Jesús pasó a un estado diferente, glorioso, nueva creación, cuerpo místico, cada uno de los cristianos en breve iba a hacer esa transformación, ese paso. Esto era concordante con la creencia generalizada en una parte del judaísmo que llamamos apocalíptica. Y era concordante. Pero ¿qué ocurre con Juan? Juan está en un plano diferente. Juan ve que ese final de los tiempos ya no es tan inminente, que han ido pasando muchas cosas. Y es más, Juan escribe en un momento en el que a los cristianos se les ha expulsado de la sinagoga, han dejado de ser judíos formalmente y además son perseguidos por los romanos. Este es el contexto en el que escribe Juan. Y eso hace que muchos cristianos flojeen. Incluso muchos cristianos piensen que esa esperanza en el fin del tiempo y tal, pues que no tiene sentido. Y entonces Juan se da cuenta, y esto a mi juicio es una profunda experiencia espiritual de Juan. Juan se da cuenta de que en el fondo no hay una esperanza a futuro, que el reino, en definitiva, está en el presente.
y que el proceso no es el de disponerse a la llegada de ese momento temporalmente hablando. Para Juan, el proceso es descubrir, revelar, desvelar aquello que ya ha ocurrido. Esta perspectiva es muy importante. Por eso, al Evangelio de Juan se le va a considerar un evangelio gnóstico. Pero entendedme bien, no porque pertenezca al movimiento de los gnósticos del siglo II, ni siquiera tampoco, lo cual sí que es históricamente cierto, porque los gnósticos del siglo II se fundamentaron principalmente en el Evangelio de Juan, sino gnóstico en el sentido originario de la palabra. Es decir, el Evangelio de Juan es un proceso de descubrimiento o de revelación del verdadero sentido de la salvación cristiana, dicho en terminología soteriológica, o mejor dicho, de la verdadera naturaleza de la creación humana. Y con este contexto, no es que me he ido por las ramas, o sea, estoy centrando el pasaje, porque para Juan la clave es una nueva creación, o mejor dicho, el descubrimiento de una verdadera y nueva naturaleza que el ser humano lleva en sí oculta. De ahí que hablará de la luz y de la tiniebla. La mayoría de los hombres, de los seres humanos, viven en la tiniebla, es decir, en la oscuridad. Y viven en la tiniebla y prefieren vivir en la tiniebla antes que vivir en la luz. Y no me voy a extender porque está aquí Pablo, que acaba de publicar sobre la luz. Entonces no voy a entrar en eso, sino lo iremos viendo al hilo del pasaje. Bien, dicho este contexto, fijaos, tenemos por un lado un contexto bautismal entendido como un proceso de autodescubrimiento, de revelación, dentro de un marco en el que quien revela es Jesús. Y para que yo sea capaz de entrar en ese descubrimiento, me tengo que fiar de él. Fijaos la estructura, ¿no? Si yo me fío de él, su palabra es luz que me revela lo que yo soy. Si yo no me fío de él, me quedo en la tiniebla. Este es el marco general. Ahora, dicho esto, pues vamos a pasar al texto. Fijaos, el autor ha querido ponernos un pasaje que en la mayoría de los sinópticos está casi al final de la vida de Jesús, nos lo ha querido poner antes del pasaje de Nicodemo. Y no lo voy a leer porque es la segunda parte del capítulo 2, lo podéis leer cuando queráis, pero sí voy a leer el último párrafo, que es para mí como la conclusión. Dice lo siguiente: estando Jesús en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, es curioso, antes nos ha dejado a Jesús en Galilea, en Caná de Galilea. De Caná de Galilea se ha ido con su familia a Cafarnaún, que era como la ciudad importante. Y ahí nos lo ha dejado. Y de nuevo, y en el siguiente pasaje nos dice que por motivo de la fiesta de la Pascua Jesús bajó a Jerusalén. Bien, como ya os dije, Juan nos va a narrar 3 Pascuas, porque la vida pública de Jesús fueron 3 años y cada año bajaban a Jerusalén. Lo más importante de este texto es lo que viene ahora. Estando Jesús por las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver las señales que hacía. Dicho hasta aquí, todos diríamos, jolín, qué bien, ¿no? O sea, Jesús fue ganando adeptos. Fijaos lo que dice el evangelista a continuación. Pero Jesús no se confiaba en ellos
perdón, no se confiaba a ellos porque conocía a todos. No necesitaba informes de nadie, pues él sabía lo que hay dentro del hombre. Esto es una frase que refiere a conocía el corazón de los hombres. Esto, que es la conclusión de esta primera parte, nos pone de relieve la imagen que el autor tiene de lo que es la verdadera esencia profética de Jesús. Jesús no es el que anuncia cosas externas, es el que conoce el interior del ser humano. Esta es la imagen del profeta lleno de sabiduría, al que no se le oculta nada. Bueno, pues con este contexto es con el que empieza el texto de Nicodemo. ¿Qué tenemos en el texto de Nicodemo? Desde el punto de vista formal, dos cosas interesantes. Se trata de un encuentro que el autor Juan va a repetir muchas veces y que tiene como resonancia el encuentro de todo cristiano con Cristo. Para Juan, todo encuentro, el encuentro con sus discípulos, venid y lo veréis, el encuentro con Nicodemo, el encuentro con la samaritana, el encuentro con el paralítico, son prototipos del encuentro del cristiano con Jesús. Y en este encuentro, el autor nos muestra un diálogo. Tú te encuentras con alguien y empiezas a hablar con él, ¿no? Pero un diálogo que parece de sordos. Esto es una intención propia de Juan y una característica. Veréis cuando leéis estos diálogos de Jesús con los judíos, de Jesús con fariseos, de Jesús con la samaritana, de Jesús con el paralítico, veréis que de repente parece que no entienden, uno no entiende al otro. Como que están hablando de dos cosas diferentes. Esta es una característica de Juan. Y pone de relieve también, no sé si alguna vez habéis leído, a mí me resuena mucho porque cuando en la cultura, por ejemplo, zen, existe una cosa que se llaman los mondo. Mondo significa diálogos entre dos maestros, o un maestro y un discípulo. Normalmente entre dos maestros, no un maestro y un discípulo, entre dos maestros. Y parece un diálogo de locos. Es decir, uno dice una cosa, otro responde otra que no tiene nada que ver. Bueno, pues es un poco parecido, técnicamente hablando, lo que ocurre aquí. Y lo vamos a ver en el texto. Fijaos, dice, había un hombre, bueno, una característica curiosa. El único que habla de este personaje es Juan, que nos lo pone ahora y nos lo pone al final en la Pasión. Pero Nicodemo no aparece por ningún sitio en ningún otro evangelista. Con lo cual, estamos hablando probablemente o bien de una elaboración sobre una figura importante, o bien que Juan tiene una fuente propia de la que le ha llegado esta anécdota, ¿no? Ahora bien, en el pasaje vamos a ver dos cosas. Vamos a ver, por un lado, el diálogo y al final vamos a ver una reflexión teológica del autor. Es decir, va a ponernos el diálogo y luego al final va a hacer su comentario personal. Bien, voy a comenzar con el diálogo. Dice, había un hombre, y lo voy a hacer despacito para que veáis que es que Juan afina cada una de las palabras. Había un hombre del partido fariseo llamado Nicodemo, una autoridad entre los judíos. Fue a visitarlo de noche y le dijo, me voy a quedar aquí un momento. Si os fijáis, he dicho antes, el contexto de Juan y de su comunidad es que los judíos les odian. Ya no es la época del año 40,
donde los judíos discuten si los cristianos son auténticos judíos o no, si Jesús es el Mesías o no lo es, pero los tienen dentro de la sinagoga. No, ya han sido expulsados de la sinagoga, ya han introducido en las oraciones de petición una oración en contra de los herejes cristianos. Y en ese contexto, Juan se fija en una autoridad de los judíos, en una persona de peso. Y va a jugar con esta persona de peso que representa la tradición de la ley, va a jugar con esa persona que es un sabio, y fijaos, voy a adelantarme un poquito, y fijaos la respuesta, bueno, el comentario que Jesús le dice cuando Nicodemo dice, ¿y cómo puede ser eso? Y Jesús le dice, anda. Bueno, esto lo digo yo, pero entenderme. Jesús le dice, anda, ¿tú eres un maestro de Israel y no tienes ni idea de estas cosas? Esa frase es la clave para entender todo este pasaje. ¿Por qué nos presenta Nicodemo con esa presencia? Diciendo un personaje sabio de Israel, etcétera, que va a ver a Jesús. Bien, insiste además Juan en que va a ver a Jesús de noche. Uno puede decir, hombre, pues tampoco es que sea tan importante eso, ¿no? ¿Qué más da de noche que de día? Bueno, no da igual. Tenemos dos aspectos. Por un lado, tenemos el aspecto histórico. Es decir, Juan conoce que los fariseos se juntan de noche para debatir la ley. Se juntan de noche para estudiar en profundidad la ley. Ese es un dato objetivo. Pero para Juan no da puntada sin hilo. Es decir, Juan ha dicho en varias ocasiones que la noche simboliza la oscuridad, la tiniebla. Y está jugando con un himno, un cántico que en la comunidad primitiva ya se rezaba y que hasta el día de hoy en la liturgia oficial de la Iglesia se sigue rezando, que es el cántico de Zacarías. ¿Os acordáis? A los que estaban en tinieblas y en sombra de muerte, una luz les brilló. El sol que nace de lo alto. Es decir, él está jugando con ese doble juego de la luz y la tiniebla. Nicodemo, en medio de la noche, es decir, en la oscuridad de la ley, se acerca a Jesús, porque era un buscador. Se acerca a Jesús, que es la luz, para que le ilumine. Ese es el trasfondo en el que Juan está poniendo esta figura. Si queréis mirarlo, el texto es el de Lucas 1,79, el himno de Zacarías. Bien, se acerca en la noche a intentar que Jesús le ilumine. Y el texto continúa con una especie de reconocimiento. Y fijaos cómo reconoce. Dice, Rabí, sabemos que vienes de parte de Dios como maestro. Pues nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Esto no es ningún reconocimiento de la divinidad de Jesús ni nada por el estilo. Esto está en clave judía. Es decir, el judío piadoso Nicodemo, el estudioso de la ley, se acerca a Jesús. ¿Por qué? Porque hace signos como los profetas. Y por tanto, quiere debatir con ese personaje maestro de la ley. Esto es lo normal que hacían los fariseos. Cuando un sabio fariseo llegaba a un pueblo, los fariseos se juntaban en la noche para debatir, para completar su conocimiento por medio de discurso sobre la escritura.
Entonces, cuando él le dice eso a Jesús, lo que le está diciendo es, Jesús, ya sabes que yo entiendo de esto. Permitirme esta traducción coloquial. ¿Eh? Sé que eres un maestro porque yo entiendo de esto. ¿Mm? Y ahí empieza el lío, ¿vale? Porque él está imbuido de su vivencia sobre el conocimiento de la ley. Y de repente se encuentra con un Jesús que le va a hablar en un plano diferente. Para poneros en contexto, me gustaría hacer un paréntesis y llevaros un momento a la imagen del joven rico. Maestro, ¿qué tengo que hacer para salvar? Y Jesús le dice, sé un buen fariseo. Eso es lo que le dice. Es decir, cumple los mandamientos, cumple la ley. Y el joven rico le responde, ay, maestro, eso lo hago desde pequeño. Es decir, la ley, el marco, la actitud, es un plano. Y viene el otro plano. ¿Qué le dijo Jesús? Vale, si lo haces desde pequeño, si quieres ser perfecto, no olvidemos que a los gnósticos se les llamaba los perfectos también, si quieres ser perfecto, deja todo, abandona todo, ven y sígueme. Es decir, haz, vive, reconoce, descubre lo mismo que yo, lo que yo soy. Cierro este paréntesis y volvemos al texto. Él le responde, maestro, Jesús, tú eres un personaje que viene de Dios porque haces signos como nadie. Hoy ya sabemos lo que es hacer signos, ya lo hemos visto. Es decir, merece la pena tu autoridad, merece la pena escucharte. Y entonces Jesús dice, ah, sí, merece la pena escucharme, pues te lo voy a decir. Te aseguro que si uno no nace de nuevo, no puede ver, insisto en este verbo, el reino de Dios. Ver. Estás ciego, Nicodemo. Estás ciego, no ves. Te crees que por cumplir la ley, que por ser hijo de los fariseos, por ser hijo de Abraham, por pertenecer al pueblo de Israel, tú te crees que ya está todo hecho. Y tienes que nacer de nuevo si quieres ver el reino. Ahí Nicodemo sigue en su rollo. O sea, sigue en su rollo de yo soy fariseo, yo soy pleno. Y fijaos, esta respuesta de Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Podrá acaso entrar de nuevo en el vientre de su madre para nacer? Esa respuesta no es la respuesta de un ignorante. Es decir, Nicodemo no está ahí diciendo, anda, qué listo es. Me ha dicho que nazca de nuevo. Dice, ¿acaso yo que soy viejo voy a poder volver al vientre de mi madre? No, eso ya sabemos que no es así, que es imposible. Nicodemo, con esta respuesta, lo que está diciendo es, ¿a qué nacer te refieres? Porque para los fariseos existía el renacer por medio de la ley, del cumplimiento de la ley. Y porque en el entorno fariseo existían las abluciones, igual que el bautismo de Juan, que se consideraba un renovar el cuerpo. Cuando Jesús le dice nacer de nuevo, él está entendiendo, o mejor dicho, él está colocándose en un plano de renovación, pero de renovación del orden establecido. Es decir, de vuelta a la pureza de la ley. Este era el contexto fariseo. El contexto fariseo es,
la mayoría del pueblo ha abandonado a Dios, ha abandonado la ley, y lo que hay es que volver a la pureza de la ley. Y a esto lo llamaban renacer. Pero Jesús no le está diciendo eso. De hecho, Jesús está en otro plano, como os he dicho antes. Le está diciendo nacer de nuevo. Él dice, sí, bueno, pero a ver, ¿a qué nacer te refieres? El plano en el que está Jesús, nos lo explica en el siguiente verso, es no de volver a ser de algún modo renacido en la ley, purificado en la ley. No. A descubrir la naturaleza original en la que volvemos al origen y renacemos desde el origen completamente a otra dimensión. Es decir, Jesús le habla de una nueva dimensión. Entonces este nacer de nuevo se convierte en una transformación de la conciencia. No es una actitud moral de cumplir unas normas frente a un Dios externo que me está juzgando. Se trata de una transformación de la conciencia que me permite ver, una vez más el verbo, ver que esto es totalmente distinto, que esto que yo vivo está empapado de la presencia divina y que por tanto no tengo que esperar algo que venga a futuro. No, está ya aquí. Y fijaos cómo lo dice Jesús. Te aseguro que si uno no nace de agua y espíritu, no puede penetrar en el reino de Dios. Este es el foco principal del mensaje de Jesús. Es decir, si no transformas tu mirada para poder ver lo que hay, no te vas a encontrar en este instante en el reino de Dios. Esta palabra de Jesús está expresada por medio del lenguaje griego de Juan con un juego de palabras tremendamente curioso y sugerente, porque cuando dice nacer de nuevo, Juan utiliza un adverbio que tiene doble significado y además la mayoría de los autores están de acuerdo en que lo hace adrede. Y el adverbio significa nacer de nuevo o nacer de lo alto. La palabra griega es anocen. Por tanto, el autor, el evangelista, les está diciendo a sus compañeros de comunidad que el bautismo es un rito, un gesto simbólico por medio del cual su conciencia parte desde la raíz, construyendo una mirada totalmente diferente de la realidad. Parte desde la raíz, transformando su propia naturaleza. ¿Y qué es lo que ve ese cristiano en su propia naturaleza? Que es una naturaleza eterna, que no tiene fin. Ese es el gran consuelo de la comunidad de Juan, cuando descubre que lo que Jesucristo ha descubierto a cada uno de los cristianos es que su naturaleza está enraizada en la divinidad. Y por eso dirá en el texto, de la carne lo que nace es carne. Pero el espíritu engendra espíritu. Y fijaos lo que dice después. No te extrañes si te digo que hay que nacer de nuevo. Y ahora dice una frase misteriosa y difícil de entender, pero porque no se entiende con la cabeza, se entiende desde lo profundo. Dice, el viento, sabéis que la palabra espíritu en griego es pneuma y neuma es aire, entonces juega con neuma, viento, neuma, espíritu. El viento
sopla donde quiere y oyes su rumor, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Y así sucede con quien nace del Espíritu. Es decir, este nuevo nacimiento nos alumbra a un estado de no seguridad, de no control. Y precisamente por eso el nacimiento en el Espíritu, no quiero olvidarme, porque ya voy justo de tiempo, no quiero olvidarme de un concepto importante. Nacimiento en el idioma griego es pasivo. Uno no nace, uno es engendrado, que es el término del verbo, gignomai, en forma media, pasivo medio. Entonces es ser dado a luz. Nosotros decimos nacer como si lo hiciéramos nosotros. Yo nací el día tal, sí, hombre. O sea, tu madre te parió ese día, pero otra cosa es que tú nacieras. ¿Entendéis? Entonces, ese término es muy interesante en el texto, porque esto de lo que habla Jesús es de un ser engendrado, es una acción pasiva, es un algo que se recibe. Y precisamente por eso, en todas las tradiciones espirituales que sabemos, la experiencia espiritual no es causa-efecto de lo que uno hace. No es consecuencia de una serie de esfuerzos previos relativos hechos de una manera. Y por eso en casi muchas tradiciones, no sé todas, pero en muchas, está el término de gracia, porque el término de gracia lo que quiere decir es que no depende de mí. Es que es algo que yo recibo, es como un regalo. Ese alumbramiento a la experiencia vital que no está circunscrita a las seguridades de yo soy bueno, he cumplido la ley, lo he hecho perfecto, entonces ya pues tengo el premio por recibir, es completamente diferente. Jesús a lo que está apelando es que el nacimiento en agua y espíritu es un ser engendrado en la dinámica que trasciende a tu individualidad y que por tanto vas a ser llevado por esa dinámica más allá de lo que tú decidas. Este texto es una explicación puesta en boca de Jesús de la propia experiencia de Jesús, como vamos a ver a lo largo del Evangelio. Jesús experimenta que Él no hace nada por su cuenta, que todo lo que hace es movido por el Padre. Este es el concepto básico del sentido del bautismo. Termino con este texto, que es el comentario final que dice el propio evangelista. Es decir, es como que el evangelista nos ha narrado el pasaje y ahora hace sus comentarios. Dice, nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo. No entendáis subir y bajar al cielo como que el cielo está arriba y yo subo y bajo, ¿no? Es más bien penetrar en una dimensión. Es decir, nadie ha entrado en esta dimensión sino el que ha venido de esa dimensión. Como Moisés en el desierto levantó un día la serpiente, así ha de ser levantado este hombre, se refiere a Jesús, para que quien crea en él tenga vida eterna. Porque, y esta es la clave, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que quien crea, una vez más, para que quien se fíe de él no perezca, sino tenga vida. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él. El que cree en él no es juzgado. Y el que no cree, volvemos a usar la palabra diferente, el que se fía de él no es juzgado. Y el que no se fía ya ha sido juzgado porque no se fió. El juicio consiste en esto, que la luz vino al mundo
y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz. Esta es la conclusión. Esta conclusión Juan la dice a sus compañeros cristianos y les dice: ¿qué preferís? ¿La tiniebla o la luz? Lo dejamos aquí. Como veis, esto da para mucho, pero yo creo que más vale poco bien asimilado que no llevarnos una indigestión, así que dejémoslo en este punto y abrimos el turno de preguntas, como siempre, como queráis, para ir haciendo comentarios. Vale, Miguel, pues nada, muchas gracias otra vez por la sesión de hoy. Vamos a empezar con la primera pregunta que tenemos, que es de Esther, que nos pregunta: ¿qué Biblia nos recomiendas? ¿La de la Conferencia Episcopal está bien? A ver, cualquier Biblia está bien. Solamente hay que saber qué queremos leer en la Biblia. Entonces, a mi juicio, desde mi perspectiva, la que yo utilizo es la Biblia de Luis Alonso Schöckel o Biblia del Peregrino. Esa es la que yo uso. ¿Por qué? Bueno, entre otras cosas porque Schöckel es un excelente escritor y como tal, él tiene una capacidad muy grande de poner en un castellano muy comprensible el texto griego o el texto hebreo. Esa es mi opinión. La de la Conferencia Episcopal es bastante parecida, si no me equivoco, ¿no? Por ejemplo, si queréis una Biblia más dura de leer, dura en el sentido de que no es un castellano tan perfecto, pero que te ayuda a entender la lengua original, porque es más pegada al texto original, la Biblia de Jerusalén, por ejemplo, es muy buena en ese sentido. Pero claro, es más difícil de leer, suena menos a castellano. Entonces, depende un poco lo que queramos. A veces es interesante, a ver, eso ya para nota. Los que queráis sacar buena nota aquí, es interesante tener dos y leer dos traducciones, porque a veces entre dos dices, anda, mira, pues ya pillé algo diferente, ¿no? Así que, pero vamos, no sé si os he ayudado. De todas maneras, quería decir una cosa que se me ha olvidado antes, pero brevísima. Al término de este curso, yo os voy a mandar un documento que yo tengo elaborado con muchos de los detalles que hablo, pero sobre todo muchos otros detalles para completar información y con reseñas bibliográficas, comentarios, libros a los que podéis acudir, etc. Pero os aconsejo que lo hagáis al final, para no cargaros con datos, porque mi objeto en este curso es más suscitaros a vosotros la inquietud de leer, la inquietud de dejar que el texto os penetre y os sugiera cosas. Y luego uno puede leer cosas que le amplían la visión, la erudición. Yo siempre pongo el ejemplo de cuando uno va a un concierto, ¿no? A mí no me gusta ir a un concierto con un erudito al lado. Que cuando estás cogiendo la entrada ya te está diciendo, uy, Bruckner. Bruckner es un tío, fíjate, estuvo en la guerra, no sé cuántos y tal y cual. ¿Vale? En todo caso, al salir. ¿Por qué? Porque yo cuando voy al concierto quiero saber si esa música me conmueve o no me conmueve. Y luego ya cuando ya te ha conmovido o no, una mirada más amplia a lo mejor te completa esa experiencia, pero no te condiciona previamente. Entonces yo lo que intento es animaros a que entréis ahí. ¿Qué más? Gracias, Miguel. Vamos a ver, están entrando muchas preguntas. Yo voy a empezar por una mía, Miguel, por una propia. Mi pregunta es, entonces, según San Juan, ¿cuántas veces hemos de nacer de nuevo? ¿Una vez? ¿Muchas? ¿O es un proceso constante de muerte y renacimiento continuo? Yo te preguntaría una cosa. ¿Tú eres el mismo siempre? Más bien no. Vale, pues ya está.
de la misma manera, el renacer es constante. Porque nuestro ser es un proceso en continuo cambio. Y entonces, la dinámica que nos hace ser capaces de penetrar en esa revelación, en ese desvelar la experiencia, en cada instante es única, es nueva. Y por eso nunca acaba. No existe ese renacimiento como un momento puntual. Y quizá eso fue un gran error de la comunidad cristiana primitiva, que hubo personas que pensaron que el acto gestual del bautismo se hacía y ya estaba todo hecho. Ese es uno de los... fijaos, a lo mejor esto no lo sabéis. ¿Por qué hay una agüita en la entrada de las iglesias? Bueno, las que la hay, porque ya con el COVID estas cosas ya no lo hay. Ahora hay un gel para lavarse las manos. No, pero la tradición cristiana colocó una pila con agua en la puerta de las iglesias. ¿Alguien piensa por qué es eso? Si alguien quiere decir algo, puede levantar. Sí, por favor. Y le damos voz. Aquí alguien dice para renovarse. Amílcar, te he dado... Gracias. Creo que es para hacernos acuerdo de nuestro bautismo. Correcto, exacto. Es una manera de tomar conciencia del hecho del bautismo. Es una manera de hacer presente el hecho del bautismo. Y eso es porque, obviamente, esa actualización hace que en cada instante, en el momento en que yo me encuentro, el bautismo tiene que ser igualmente eficaz y tiene que manifestarse en ese momento. Por eso, respondiendo a ti, Juan de Dios, la renovación es constante. El nacer de nuevo es momento a momento, día a día. Y ese es el proceso. Miguel, relacionado un poco yo creo con esto también que estás diciendo, nos preguntan si se renace o nace de nuevo es porque no está o murió el espíritu. Si fuera así, ¿los que no se bautizan tienen espíritu muerto? Bien, no es que se renazca porque murió el espíritu. Estamos hablando de que es más un plano de ¿me doy cuenta o no me doy cuenta? El bautismo es un instrumento, es un medio, es un sacramento, es decir, es un instrumento de lo sagrado, en sentido etimológico, ¿no? Es un instrumento por medio del cual atravieso el velo de la tiniebla y me doy cuenta de cuál es la realidad. Porque nuestra mirada de la existencia es muy parcial. Es muy parcial. Os quiero poner una anécdota muy breve, muy rápida, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros pensamos en... Cuando usamos la palabra la mayoría de la gente, ese texto lo usamos siempre. No es que la mayoría de la gente, ¿en quién estamos pensando? Si yo os dijera la mayoría de la gente come una vez al día, ya tendríais que decir, uy, este habla raro. ¿A qué mayoría se refiere? Claro, porque nuestra mirada es la mayoría de la gente que yo conozco, que no es la mayoría de la gente. Esa cosa tan tonta nos hace ver cómo nuestra mente restringe la realidad. Y precisamente la mirada abierta es la que nos hace percibir que la realidad es mucho más que mi experiencia individual. Precisamente por eso aparecen los signos, porque los signos lo que hacen es decir, anda, pero el agua no es blanda, no es como para hundirse, y Jesús dice, no, se puede andar. Sé que puede sonar un poco chocante, ¿no? Pero es como nada de lo que yo vivo y me da seguridad proviene sino de mi forma de generar seguridad.
Entonces, cuando soy capaz de ampliar mi mirada, de soltar esas seguridades, entonces mi percepción es mucho más amplia. Cuando a nosotros en el bautismo nos dice que somos hijos de Dios, una grandísima mayoría no se lo cree ni de lejos, pero ni de lejos. Es lamentable, pero es que es verdad. Es decir, la mayoría, cuando por el hecho del bautismo dice, y es que este es un símbolo, es un gesto por medio del cual tú reconoces en ti mismo la naturaleza divina. Y dices, esto es precioso, lo voy a poner en un marco en mi casa para colgarlo en un... Ya está. Pero no lo creemos realmente. Entonces, ese es el verdadero objeto de esta intención de Juan, el ir a la raíz. Fijaos, cuando habla del agua y el espíritu, cuando habla de esos dos elementos, está haciendo una referencia a gente de cultura hebrea que le escucha, que le lleva al momento del Génesis, al momento de la creación. ¿Os acordáis del libro del Génesis? Al principio existía un revoltijo, es decir, un vacío existencial. No había nada, un vacío. Y en ese vacío había agua. Y en ese agua había un aleteo del espíritu. El agua y el espíritu. Está hablando de volver a las raíces de la existencia. Es de lo que está hablando Juan. Y eso es hacia dónde nos lleva. Es decir, sal de tu comodidad, sal de tu mirada fácil, segura, y vete a la raíz de la existencia. Y si llegas a esa raíz, te darás cuenta de que en ese punto todo está presente y conectado. Entonces experimentas tu naturaleza divina. Y ese es el símbolo del bautismo. Gracias, Miguel. Pasamos a otra pregunta. Aquí hay una de Ayuso y dice así: hola, Miguel. Si no todo es causa-efecto, ¿cómo se llega a la gracia de Dios? No hay que hacer nada, no hay que buscar. ¿Quiere decir entrega, abandono, o es solo comprender o ver? Buena pregunta. Buena pregunta. Te diría que las dos cosas. Te diría que las dos cosas. Fíjate. Cuando uno va a un monte, es un poco difícil de poner un símil, pero de alguna manera, si tú no caminas una montaña, no llegas a la cumbre. Eso está claro, ¿no? Eso es causa-efecto. Si yo no hago el esfuerzo de subir la montaña, no llego a la cumbre. Pero llegar a la cumbre y tener una vista maravillosa de la puesta de sol, ya no es causa-efecto. Hombre, a ver, hoy día con el GPS, con esas cosas lo podríamos tener, pero quiero decir que hay una parte en la que nosotros ponemos de nuestra parte. Realizamos una serie de cosas siguiendo, por ejemplo, indicaciones, la palabra de Jesús, etc. Pero eso que hacemos no es matemáticamente lo que produce la experiencia espiritual. Es más bien una condición favorable. Yo puedo cultivar la tierra. Esto es un símil que lo usa Teresa de Jesús. Yo puedo cultivar la tierra, yo puedo prepararla, yo puedo ararla, pero que llueva no está en mi mano. Pues esto es parecido. ¿Eso qué quiere decir? Que, jolín, pues si no tengo seguridad de que va a ocurrir, pues ¿para qué me muevo? No, el salto es de confianza. Es un salto de fiarse, por eso importante fiarse. ¿Por qué? Porque cuando las condiciones son favorables,
hay una gran probabilidad de que yo pueda entrar en esa dimensión. Pero no es una matemática, ni es fruto de mi esfuerzo. Es simplemente crear las condiciones favorables. Y esto es lo que en la tradición espiritual en general se considera la gracia. Es decir, la gracia no es el premio por el mérito acumulado, ¿no? Que era un poco en lo que estaban los fariseos, que los fariseos estaban en esto. Yo cumplo la ley, yo soy fiel a Dios, yo me mantengo bien, y entonces Dios me tiene que premiar. Y lo que dice Jesús es, olvídate de eso. Cambia tu manera de ver la realidad y para eso predisponte a soltar los agarres que tienes con los que controlas tu vida. Y entonces es cuando se produce esa renovación, ese ir a la raíz, ese ir a la fuente, ¿no? Entonces es sutil, pero es diferente. Y la diferencia es esencial. La diferencia es vivir una experiencia espiritual comprensiva, en el sentido de comprender, de abarcar el misterio, o vivir una experiencia ascético-religiosa que te mantiene seguro de ti mismo. Y esos son los dos polos en los que se movía Jesús. El mundo fariseo representaba y su experiencia espiritual representaba la otra. Claro, son tan opuestos que al final chocan. En el caso de Jesús chocó fuerte. Otra pregunta que tenemos, Miguel, es ¿cómo fiarnos de Jesús en nuestra época? Pues que igual que en la otra época. Es que esto es muy simple. Esto es o te fías o no te fías. Es que de verdad que esto es muy importante. Esto es muy importante. ¿Te fías o no te fías? No, da igual la época. Da igual la época. Ha habido grandes espirituales en el siglo XI, en el XIII, en el XVIII, en el IV, en el VI. Da igual la época. Con mayores tribulaciones, con menores, con tecnología, sin ella, da igual. Pienso que nosotros realmente lo que nos cuesta es soltar nuestro esquema de seguridad. Eso es lo que nos cuesta. Y eso nos cuesta a nosotros y a los del siglo XI, exactamente igual. Cada uno tenemos los nuestros. Es decir, a lo mejor hay personas que su esquema de seguridad es el móvil, ¿no? Y otras personas en el siglo XI era la espada suya, ¿no? Eso es lo que daba seguridad. O lo que sea, o la pluma, o el libro, o da igual. En cada época el ser humano se agarraba a unas cosas y el único modo de dar el salto es soltar esos vínculos de seguridad. Y eso es a lo que llama Jesús fiaos de mí. Porque, y lo veremos aunque sea brevemente, pero os lo anticipo, la muerte de Jesús fue la guillotina que les cayó a sus discípulos de arriba abajo. Porque si tenían alguna expectativa y alguna seguridad, ahí se deshizo todo. No olvidemos que cuando Jesús muere, ellos solo están viviendo la muerte. Y la muerte fue el fracaso más grande de toda su vida. Entonces, esa es la gran dificultad, ¿no? De tener ese arrojo para soltar lo que nos ancla, lo que nos asegura, lo que nos facilita las cosas, lo que nos permite una mirada determinada, nuestras ideas, nuestros conceptos, todo lo que son seguridades. Es como escalar cortando todas las cuerdas. Entonces llega un momento en que ya no queda nada. Entonces, eso es lo difícil.
Gracias, Miguel. Una pregunta más. Antes comentarte que Pablo ha salido ya hace un momento y me pide que te transmita su agradecimiento y su interés en todas estas charlas. Y vamos a leer una última pregunta, si os parece. Y es de Marcos Álvarez, que hace una pregunta que dice que si desde una perspectiva racional y materialista negásemos la dimensión histórica y sobrenatural de los milagros de Jesús, ¿perderíamos necesariamente también su plano de significado trascendental? Pienso que sí. Pienso que, a ver, el racionalismo ha negado todo, ha negado incluso la existencia histórica de Jesús durante una época. Otra cosa es, fijaos, yo he dicho que la clave de los signos es la admiración que provocan. De hecho, en griego, semeia, el signo, siempre está unido a un verbo que se llama thaumatzein, que es asombro. De ahí viene la palabra taumaturgo en castellano, ¿no? Asombro. Entonces, el problema del racionalismo es lo del dedo y la luna de los chinos. Cuando el sabio apunta con el dedo, el necio no mira la luna, mira el dedo. ¿Vale? Entonces, esto es fundamental, porque lo de menos es el análisis exhaustivo, que es imposible, de si tal milagro fue tal milagro y si es posible físicamente o no es posible, o si como era Dios era... A ver, el argumento ese de como Jesús era Dios, pues todo es posible, se acabó el tema. Pues claro, desde esa perspectiva es muy fácil, ¿no? Pero eso es quedarse en el dedo. Eso es quedarse en el dedo. La clave está en la luna. Entonces, si nos enredamos racionalísticamente hablando en si es posible, si no es posible, si una cosa, si no sé qué, hoy día he oído hasta, por este intento argumentario, he oído hasta teorías desde la física cuántica, ¿no? Oh, la física cuántica resuelve el tema de los milagros. Me parece que la física cuántica lo resuelve todo, ¿no? Y llevamos no sé cuántos años para intentar hacer un ordenador cuántico, o sea que tan fácil no es. Decirlo sí. A ver, da igual. Da exactamente igual. La clave está en la luna. Y la luna es fiarse. Entonces la pregunta es, ¿a ti la palabra de Jesús te crea confianza? ¿Te fías de ella o no? ¿Os acordáis lo que dice San Pablo? Los judíos buscan signos. Los paganos buscan sabiduría. Y nosotros no tenemos más que a Cristo crucificado. Eso es lo que dice San Pablo. Que era un judío, muy sabio, y un pagano, porque había nacido en el mundo helénico con un gran conocimiento de la cultura pagana. Pero él dice, esas dos cosas no me valen para nada. Lo que me vale es la experiencia del cambio, de la ruptura de los moldes. Ahí es donde se produce la profunda sabiduría. Y esto, permitidme que enlaza mucho con la tradición zen. En la tradición zen, el maestro no le da explicaciones al discípulo. En un momento determinado, lo que le da es una bofetada. ¿Para qué? Eso sí, con mucha compasión. Normalmente se dan bofetadas con mucha compasión. ¿Para qué? Para que salga del marco en el que está su seguridad racional, buscando
Si esto es esto, entonces lo otro, entonces consigo, entonces tal. ¡Plas! Ahí. Esa fue la gran bofetada que Jesús le da a sus discípulos, fue la muerte. O sea, la muerte es una gran bofetada que rompe completamente con todos los esquemas que ellos se podían hacer sobre el reino, sobre el mesianismo, sobre lo que fuera, ¿no? Y el que lo expresa de una manera tan clara es el propio Pablo, que dice eso: unos buscan signos, otros buscan tal. Es decir, mira la luna, deja el dedo. Hacia ahí es hacia donde va el análisis que vivimos muchas veces hoy, ¿no? Bueno, muchas gracias, Miguel. Walter tiene la mano levantada, Juan de Dios, pero no sé si tenemos tiempo de darle paso o tenemos que ya terminar porque nos hemos comido el tiempo de la sesión de hoy. Lo que diga Miguel. Lo que diga Miguel. Venga, me comprometo a una respuesta súper breve. Muy bien, pues Walter, tienes 1 minuto para hacer tu pregunta. Sí, corrígeme Miguel si estoy equivocado. Creo que la palabra alabar, alabanza, en su etimología original, era la bofetada que se le daba al esclavo cuando quedaba en libertad para que despierte. Y Pues esto mira, que me explicaba, has dejado de piedra tú. No sabía eso, no lo sabía. y esto que me llevó a eso, lo que acabas de explicar, es la bofetada de despierta, estás en libertad y mira la luz. Despierta. Eso nomás. Bueno, Sí. bueno. Si estoy equivocado, voy a agradecer que me corriges. No, pues no tengo ni idea, lo vamos a investigar y para el próximo Lo día voy a investigar. te digo algo. Pero me subo parece después. magnífica, ¿eh? O sea, me encanta. O sea, me encantaría que eso fuera cierto. Bueno, Gracias. muchas gracias. Bueno, pues nada, Miguel, tenemos el tiempo cumplido, así que tenemos que terminar la sesión de hoy. Tenemos todavía un montón de preguntas sin responder, pero bueno, tenemos que terminar. Nos quedamos esta semana reflexionando un poco sobre todas estas cosas que nos has dicho. Y como siempre, os invito a leer el capítulo, a leerlo lentamente, despacio, digiriéndolo, parándoos, volviéndolo a leer, volviendo a seguir. Es un texto corto, pero que da para una semana. Pues fenomenal. Yo me quedo ahí pensando en cómo transformar nuestra mirada para esta semana y bueno, pues con muchas ganas también del próximo jueves, que nos toca el tema 4, Samaritana, dar culto en espíritu y verdad. Así que nada, pues muchas gracias a todas las personas que habéis estado esta tarde aquí conectadas y nos vemos el próximo jueves. Mil gracias. Estupendo. Un Chao. abrazo. Chao a todos. Un abrazo, adiós. Bien, adiós.